Mi madre me pidió que cuidara a mi padre enfermo, pero después de todo lo que hizo, decidí no ayudarla. Hola, Reddit. Nunca pensé que llegaría a escribir una historia como esta, pero siento que necesito compartirla para recibir algún tipo de consejo o, al menos, saber si soy una persona horrible por lo que hice. Estoy completamente dividido y, aunque estoy convencido de que tomé la decisión correcta, no dejo de sentirme culpable y confundido. Aquí va mi historia. Para entender por qué tomé la decisión que tomé, necesito contarles un poco sobre mi infancia y la relación con mis padres. Crecí en una casa donde las cosas nunca fueron fáciles. Mi padre, desde que tengo memoria, siempre fue un hombre muy estricto, casi autoritario. Era el tipo de persona que no mostraba amor de manera directa y que siempre exigía más de lo que cualquier niño debería ser capaz de dar. Para él, nada era suficiente. A lo largo de los años, las tensiones crecieron y las peleas se volvieron más frecuentes. Lo que más me marcó de mi padre fueron sus gritos. La violencia verbal, las críticas constantes y su manera de humillar a mi madre frente a nosotros, sus hijos, fue algo que nunca olvidaré. No era solo un padre distante, era un hombre que no tenía miedo de mostrar su desprecio por los demás, sobre todo por mi madre, a quien trataba con una frialdad que me dejaba completamente desconcertado. Yo era solo un niño, y ver esa dinámica destructiva me dejó cicatrices profundas. Mi madre, por otro lado, siempre fue la que se encargaba de todo lo doméstico. Ella intentaba mantener la calma, pero era evidente que vivía bajo la sombra de un hombre que no solo la desvalorizaba emocionalmente, sino que también la controlaba y manipulaba en muchos aspectos de su vida. A pesar de todo, mi madre nunca se quejó. Nunca lo dijo en voz alta, pero yo siempre supe que, en el fondo, sentía que estaba atrapada en un matrimonio infeliz y tóxico. A medida que fui creciendo, mi relación con ambos se fue deteriorando. No tenía la suficiente madurez para entender por qué mi padre actuaba de esa manera, pero sí sabía que, como hijo, me sentía completamente desconectado de él. A menudo, buscaba maneras de escapar de la casa y pasar tiempo con amigos o incluso en la escuela, solo para evitar estar allí. Sin embargo, las tensiones no desaparecían, y siempre estaban presentes, como una nube negra que no dejaba de amenazar con estallar. Cuando llegué a la adolescencia, finalmente le dije a mi madre lo que sentía sobre mi padre. Le expresé mi frustración por su actitud, y le dejé claro que no quería seguir viviendo en un ambiente tan tóxico. Fue un momento complicado, porque, aunque mi madre estaba de acuerdo conmigo, también sentía que no podía hacer nada al respecto. Estaba atrapada en un ciclo de dependencia emocional y económica con mi padre, y a pesar de sus quejas, no quería romper su matrimonio. En mi mente, ya no había forma de volver atrás. Mi relación con ella también comenzó a deteriorarse, aunque de una manera diferente. Yo ya no confiaba en su capacidad para actuar, y ella no comprendía por qué no quería mantenerme cerca de ellos. Al final, me mudé para estudiar en otra ciudad, buscando alejarme de todo ese sufrimiento. Mi madre no me dijo nada en el momento, pero me enviaba mensajes y me llamaba constantemente para saber cómo estaba. Aunque le respondía, no podía evitar sentirme molesto. A veces, me sentía culpable, pero mi necesidad de escapar del ambiente en el que había crecido era más grande que cualquier sentimiento de deber familiar. Después de terminar mis estudios, me establecí en una ciudad diferente y conseguí un trabajo que me permitió ser independiente. Fue la primera vez en muchos años que sentí que mi vida tenía control. No me importaba lo que sucediera con mi madre y mi padre, porque había decidido seguir adelante sin ellos. A pesar de todo, seguía sintiendo cierta carga emocional por la situación, pero de alguna manera, logré ignorarla. El tiempo pasó y, aunque seguí en contacto con mi madre, la relación nunca volvió a ser la misma. Ella me llamaba, me pedía consejos, y a veces me contaba lo que sucedía con mi padre, pero en su mayoría, las conversaciones se mantenían superficiales. Mi padre, por su parte, nunca me buscó. Sabía que él era muy orgulloso como para pedir perdón o reconocer el daño que me había causado a lo largo de los años. Y para ser sincero, yo tampoco esperaba nada de él. Todo cambió hace unas semanas. Recibí una llamada de mi madre, y esta vez la noticia era algo que no podía esperar: mi padre estaba gravemente enfermo. Había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, y los médicos le daban poco tiempo de vida. Al principio, me sentí en shock, y no sabía cómo reaccionar. No es que le deseara el mal, pero la verdad es que nunca había imaginado este escenario. Había pensado que el tiempo pasaría, y que tal vez nunca tendría que enfrentarme a esta situación. Lo más difícil fue cuando mi madre, a través de lágrimas y sollozos, me pidió que volviera a casa para cuidar a mi padre en sus últimos días. Me dijo que no podía hacerlo sola, que necesitaba mi ayuda. Me habló del sufrimiento de mi padre y de lo vulnerable que se había vuelto. Le temía a la muerte, y según mi madre, estaba muy arrepentido por todo lo que había hecho.
Me pidió que le diera una oportunidad, que cuidara de él, aunque nunca me lo había pedido antes. Parecía que, de alguna manera, sentía que este era su último intento por hacer las paces conmigo. Me quedé en silencio. Parte de mí quería ayudar, especialmente porque mi madre estaba sufriendo tanto. Pero, por otro lado, todo lo que había vivido con mi padre, todas las humillaciones y el abuso emocional, me llevaron a una reflexión profunda. ¿Era justo que pusiera mi vida en pausa para cuidar a alguien que nunca se preocupó por mí? ¿Debería ser el hijo bueno que me pidió mi madre que fuera, a pesar de todo lo que había pasado? Pasaron días y noches mientras pensaba en la situación. Mi madre me llamaba, me enviaba mensajes pidiendo que volviera, pero algo dentro de mí seguía diciendo que no podía hacerlo. No podía dejar que su arrepentimiento de última hora borrara todo lo que había vivido. No quería poner mi bienestar, mi paz mental y mi futuro en espera por alguien que nunca me mostró el respeto que merecía. Finalmente, decidí que no podía ayudar. Le respondí a mi madre con un mensaje corto, en el que le expliqué que, aunque entendía su sufrimiento, no podía asumir la responsabilidad de cuidar a mi padre. No quería ser parte de ese ciclo de sufrimiento que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Le dije que, si mi padre necesitaba atención, debía ser atendido por profesionales y no por mí. No podía volver a esa casa y volver a revivir todo lo que había pasado. Mi madre no reaccionó bien, y aunque le dije que la amaba, ella me acusó de ser insensible y egoísta. Me dijo que me arrepentiría y que algún día lo lamentaría. Pero, a pesar de sus palabras, me sentí firme en mi decisión. Ahora, días después de esa conversación, sigo lidiando con las emociones encontradas. Sé que no hice lo correcto en términos de lo que muchos podrían considerar moralmente correcto, pero al mismo tiempo, me siento libre de no cargar con algo que nunca debería haberme tocado. Mi padre nunca me dio una oportunidad para ser su hijo de verdad, y ahora, en sus últimos días, no podía poner mi vida en pausa para cumplir con una expectativa que él nunca me dio. ¿Qué piensan ustedes, Reddit? ¿Fui demasiado cruel? ¿Debería haber dejado a un lado mi orgullo y haber ayudado a mi madre a cuidar a mi padre, o tomé la decisión correcta? Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Sé que muchos me han dicho que lo hice bien, que no soy responsable de lo que mi padre hizo o de su comportamiento, pero la verdad es que sigue siendo una situación que me afecta mucho. Estoy luchando con muchas emociones encontradas. Aún no puedo dejar de pensar en lo que sucedió, y muchas veces me siento culpable, incluso después de haber tomado mi decisión. Mi madre, después de que le dijera que no podía ayudarla, me envió varios mensajes en los que me reprochaba mi actitud. Me decía que no entendía cómo podía hacerle esto, que, a pesar de todo lo que había pasado, ella había estado allí para mí siempre. En algunos momentos, siento que las palabras de mi madre me hacen sentir como si fuera un mal hijo, pero en otros, me doy cuenta de que ella también ha tenido su parte en todo esto. Hace unos días, mi madre me llamó llorando, y me dijo que mi padre había empeorado. Ya no podía moverse por sí mismo, ni hablar con claridad. La situación se estaba volviendo cada vez más difícil, y mi madre, que ya estaba agotada, insistió en que regresara para ayudarla. Al principio, me resistí, pero comencé a cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. ¿Podía realmente seguir ignorando el sufrimiento de mi madre? ¿Acaso mi orgullo estaba siendo más importante que su bienestar? Lo pensé mucho. Hablé con algunos amigos, quienes me dieron consejos mixtos. Algunos me dijeron que lo que hice fue lo correcto, que no debía dejarme manipular por el arrepentimiento de mi padre. Otros, en cambio, me dijeron que si no ayudaba, me arrepentiría. No podía sacudirme esa sensación de culpa, pero también sabía que lo que había vivido con mi padre no podía borrarse con un simple perdón. Finalmente, decidí que iría a ver a mi padre. No para cuidar de él, sino para cerrar ese capítulo de mi vida. Necesitaba verlo una última vez, y tal vez darle la oportunidad de intentar hacer las paces, aunque no esperaba nada. Solo quería saber que, al final, no me arrepentiría de no haber intentado, al menos, tener un cierre. Actualización 2. Bueno, regresé a casa ayer, y la situación es mucho más complicada de lo que imaginaba. Cuando llegué, mi madre estaba completamente agotada. Pasaba el día entero cuidando a mi padre, quien ahora apenas podía moverse. Había perdido la capacidad de hablar con claridad y ya no reconocía a las personas en muchos momentos. A pesar de todo lo que había sucedido, me sentí extraño al verlo así, completamente vulnerable. Al principio, no sabía qué hacer. Mi madre me miró con esperanza cuando llegué, pero no dijo nada. Me senté junto a mi padre, que estaba recostado en la cama, y le tomé la mano. Durante un momento, solo estuvimos en silencio. No sabía si debía decir algo, si debía disculparme por no haber ayudado antes. ¿Estaba haciendo lo correcto?
No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado entre él y yo. Lo sorprendente fue que, a pesar de su estado, mi padre empezó a balbucear algo. Intentó hablar, pero las palabras salían entrecortadas. Mi madre se acercó a mí y me dijo que estaba tratando de decir algo. Por un instante, pensé que podría estar intentando disculparse. Sin embargo, lo que dijo me dejó sin palabras. Me miró con los ojos llorosos, y con mucho esfuerzo, dijo: «Lo siento, siempre supe que no te traté como merecías». Fue lo único que pudo decir antes de que su respiración se volviera más difícil. Fue un momento extraño. No me sentí aliviado, ni feliz. Solo me sentí vacío. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Un simple lo siento al final de todo? Aunque esas palabras, aunque escasas, parecían una especie de cierre, la verdad es que no cambiaron lo que había pasado. No me curaron las heridas del pasado, pero al menos me dieron algo con lo que reflexionar. Mi madre, viendo que la situación era tan difícil para todos, me pidió que me quedara a ayudar. Aunque me sentí tentado, sabía que, por más que ayudara, las cicatrices seguirían ahí. Decidí quedarme una noche más, solo para estar cerca de ellos, pero mi mente seguía pensando en lo que había sucedido en el pasado. Me pregunté si todo esto era realmente suficiente para cambiar mi perspectiva. Actualización 3. La situación con mi padre se ha deteriorado rápidamente en los últimos días. Mi madre y yo hemos estado trabajando juntos para mantenerlo cómodo, pero, honestamente, cada día que pasa se hace más difícil. Mi padre no puede hablar mucho, y a menudo se pasa el tiempo mirando al vacío, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Lo más extraño de todo esto es que, a pesar de la enfermedad, mi madre ha comenzado a tratarlo de una manera diferente. Como si todo lo que había pasado entre ellos, todas las peleas y los gritos, se borraran con el tiempo. Ella me ha dicho varias veces que, aunque su comportamiento fue cruel, no podía dejar de amarlo. Yo, por mi parte, sigo tratando de lidiar con mis propios sentimientos, pero no puedo evitar pensar que este cambio de actitud es una especie de aceptación de algo que nunca entendí. Ayer, mientras mi madre se ausentaba para descansar, mi padre me miró fijamente durante varios minutos. No dijo nada, pero fue una mirada tan penetrante que me dejó inquieto. No sabía si estaba consciente de lo que estaba pasando, o si era solo una mirada vacía. En ese momento, sentí una enorme mezcla de emociones: ira, tristeza, confusión. Hoy, mientras estábamos en casa, mi madre me sorprendió con algo que nunca hubiera imaginado. Me confesó que había estado guardando una carta de mi padre, escrita muchos años antes, cuando yo era apenas un niño. Decía que, en caso de que algo le sucediera, quería que yo la leyera. Decidí abrirla. La carta era una disculpa extensa. Decía que, aunque nunca fue capaz de mostrármelo, me amaba y sentía que había fracasado como padre. No era una carta perfecta ni un cambio radical, pero era su manera de intentar llegar a mí, aún a través de las palabras que nunca pronunció. Al leerla, no sentí rabia ni alegría, solo una sensación de vacíos y arrepentimientos por cosas que ya no importaban. Actualización 4. Hoy, algo que no esperaba sucedió. Mi padre, en su estado tan deteriorado, falleció esta mañana. Estaba dormido cuando ocurrió. Fue una muerte tranquila, sin el sufrimiento que temíamos. Al principio, me sentí extraño. No pude decir que me doliera su partida, pero tampoco pude decir que no sentía nada. Era un adiós, pero no un adiós feliz ni triste, solo el final de una historia que ya había terminado mucho antes de su muerte. Mi madre estaba devastada, pero también parecía aliviada. Después de todo, la tormenta había cesado, y ahora solo quedaba la paz, aunque a costa de todo lo que habíamos vivido. A pesar de las heridas, sé que ella lo amaba, y en cierto modo, me hizo pensar en lo que significa el perdón y la redención, incluso cuando nunca llega a tiempo. El giro que no esperaba es que, tras la muerte de mi padre, algo en mí cambió. Mi madre me pidió que quedara con ella, para afrontar todo este dolor juntos. Pero, por primera vez, me di cuenta de que no estaba preparado para seguir con la dinámica del pasado. Decidí tomar una decisión que jamás habría pensado: me mudé fuera de la ciudad. Necesitaba irme para reconstruir mi vida lejos de todo lo que había sucedido, sin la carga de la culpa ni el resentimiento. La decisión de irme fue inesperada, pero lo que aprendí es que, a veces, es necesario cortar los lazos con el pasado para avanzar. No busqué la reconciliación perfecta, ni intenté sanar una herida que ya no podía sanar. Decidí empezar de nuevo, con todo lo que eso implicaba, sin estar atado a los recuerdos, a los errores o a los lo siento tardíos.